Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la serie Bielma Stay In. Así que diciendo esto, comenzamos. El presidente Wang se sintió satisfecho, de repente recordó algo, se dio una palmada en la cabeza y dijo con disgusto: Uy, mira mi memoria, qué olvidadizo soy. Min, ven, lo siento, estaba tan concentrado en rememorar el pasado. Los conoces a todos, ¿verdad? No hay necesidad de presentarlos. Min asintió y su mirada se posó en Joe. Joe se alejó disimuladamente de su mirada. El señor Wang dijo: Todos conocen a Min, ¿verdad? Vino especialmente para apoyarnos hoy. Creo que este álbum no tendrá ningún problema en vender más de 1 millón de copias. Además, Joe, Min quiere que participes en su nueva película. Tiene un papel muy importante para ti. Ya he hecho un vistazo al guión y ya he aceptado. Pero no te alegres demasiado. Las exigencias de Min son muy altas. Joe miró aturdido a Min. Pensando que estaba demasiado feliz por la noticia, el señor Wang se rió y dijo: No te emociones tanto y hablaremos de los detalles luego. Vamos a mostrar tu cara en el lanzamiento de hoy. Joe, tu futuro es ilimitado. Para un actor poco conocido, poder participar en la película de Min era, sin exagerar, un paso a la cima. Como un dragón en ascenso, era un honor y una gran suerte ser promovido de un simple extra a un actor de primera o segunda clase. Wang ni siquiera se imaginó que Joe podría no estar de acuerdo, pero lo que él no sabía que Joe ya estaba pensando en cómo negarse. No es que no le gustase la fama y el éxito, pero si el precio era depender de mí para llegar a la cima, definitivamente no lo quería. Un día tendrán buenos resultados si solo avanza con los pies en la tierra. Después de todo, tenía a Lan Chiron para ayudarlo. Incluso ya ha dado los primeros pasos. No necesita convertirse en alguien famoso de la noche a la mañana, especialmente si eso dependía del éxito de mí. Tenía que encontrar una forma de negarse, pero no era el momento de hablar de ello, ya que el presidente Wang ya había conducido a Min dentro del salón. Los demás lo siguieron dentro de él y entraron en fila. Joe, Kai Wei y Lan Shuron se quedaron atrás. Kai Wei frunció el ceño y dijo: Este Min realmente sabe cómo usar sus influencias. Mientras atrapa al director Wang, Joe simplemente puedes estar a su merced. Lan Shuron dijo ferozmente: Qué alma tan ruin y miserable. Es un desvergonzado. Joe dijo con voz apagada: No hablemos de esto, encontraré la manera de solucionarlo. Lan Shuron, hoy es tu día, estás aquí para promocionar tu nuevo álbum. Date prisa y entra. Recuerda que nunca debes mostrar tu descontento ante las cámaras. Kai Wei dijo: Está bien, Lan Shuron, no seas tan inconsciente. Sabes lo que es importante. Lan Chiron quiso decir algo, pero finalmente tuvo que bajar los hombros en señal de derrota, a pesar de su rencor personal contra mí. No podía hacerle un desplante al presidente Wang. No pudo evitar que Min se acercara cada vez más a Joe, lo que le hizo sentir excepcionalmente frustrado e impotente. Joe suprimió las emociones negativas dentro de su corazón y le dio una palmadita en el hombro. Vamos, dame una sonrisa. A la gente le encanta ver tu sonrisa. Lan Chiron sonrió a regañadientes al ver que no había nadie más alrededor de ellos. Susurró: Hermano Joe, ¿puedo darte un beso? Joe se sorprendió y respondió un tanto exaltado: ¿Qué? Kai Wei lo oyó claramente y lo regañó con una sonrisa. Mírate. Después de decir esto, negó con la cabeza y se fue prontamente. Joe dijo en un tono burlón: Eres un mocoso. ¿También estás nervioso? No estoy nervioso, solo quiero darte un beso. Lan Chiron mostró la expresión de un niño que hace berrinche
para que le den dulces. Esa mirada coincidía con su hermoso rostro angelical, pero lo que lo hacía parecer un poco lamentable, lo que hacía que fuera difícil de rechazar, no era de extrañar que tanto hombres como mujeres de cualquier edad querían tener a Lan Chiron en sus brazos y mimarlo tan pronto como lo vieran. Joe frunció el ceño. ¿Me dices dónde quieres besarme? ¿Dónde quieres que te bese? Lan Chiron dijo esto entusiasmado. Joe se llevó los dedos a los labios y luego le dio un beso volado. Está bien, entremos. Después de decir esto, se dio la vuelta. Insatisfecho con su actitud superficial, Lan Chiron se adelantó y le dio un rápido piquito en la comisura de los labios, antes de sonreír triunfante. Hermano Joey, no trates de engañarme de esa manera. Joey sacudió la cabeza y dijo con impotencia: Entra, deja de perder el tiempo. Lan Chiron le dirigió una mirada profunda. Hermano Joey, vamos, en el futuro te involucraré en todas mis películas y álbumes. Siempre que pueda, quiero que formes parte de ello. Joey le sonrió y le dijo gracias. Los dos entraron al enorme salón donde los bastidores, y en cuanto atravesaron la puerta, un sinfín de luces parpadearon. Se dirigieron hacia ellos. Lan Chiron estaba acostumbrado a su característica sonrisa, saludando a todos uno por uno. Joe no podía acostumbrarse a los destellos de las cámaras y apenas podía mantener los ojos abiertos, así que solamente pudo seguir a Lan Chiron mientras caminaba hacia el escenario. Lan Chiron no tardó en ser rodeado por varios periodistas y el presentador dijo una y otra vez desde el escenario: No rodeen a Lan Chiron, no se apresuren. Podrán hacer todo tipo de preguntas más tarde, no se apresuren. Joey fue apretado hasta el final. Varios reporteros se amontonaron frente a él. Todos querían acercarse a Lan Chiron. Los guardaespaldas de Lan Chiron se apresuraron y trataron de liberarlo. Joey, incapaz de poder moverse, trató de rodear la situación, pero no pudo encontrar el camino y se sintió un poco abrumado. Justo cuando había cierta confusión en la escena, se produjo otra conmoción detrás de Joey. Con la ayuda de un guardaespaldas y el asistente de Ming, rompió el cerco de periodistas y se abrió paso entre la multitud y caminó hacia Joey. Bueno, con esto terminamos. Déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si usted video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.